Escuchan claro, ¿no? Sí, profesor. Bien. En la clase anterior hemos estado viendo, básicamente, hemos visto el amplificador de multietapas. Pero para entender bien el amplificador de multietapas era importante tener claro los preamplificadores. Hemos hecho un preamplificador, un emisor común, pero hay tres tipos de preamplificadores. Eso se tiene que tener claro. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre un base común, un emisor común, un colector común? También su parámetro híbrido. Ahí tienen el listado cero, ¿no? Varios de esos grupos, varios de esos alumnos no me aceptan, ¿eh? ¿Se observa? Sí, se observa. Sí, profesor. Bien. Si ustedes ven acá, este es un amplificador de emisor común. ¿Ok? La señal de entrada está entre base y tierra y la señal de salida entre colector y tierra. Pero ¿qué sucede acá? Se le llama amplificador de emisor común, base común o colector común, dependiendo por dónde tomamos la señal, por dónde ingresa la señal y por dónde tomamos la salida. En este caso, esto tiene una operación tipo H. Bien, 2 minutos más para que ingresen, ¿eh? Profesor, buenas noches. ¿Podría agregarme al Classroom? No me ha llegado la invitación. Estoy en la lista del Excel. Ya, los que no están, el problema manifesté
de que yo les pasé todo el grupo que me han enviado del otro grupo, total, pero no me aceptan todos. Todo lo que falta yo no sé por qué es. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Después que termine las clases, cada uno me va a dictar su correo y lo voy a ingresar, ¿ya? Ya, profesor, gracias. ¿Cuál es tu correo si no? Pero vamos a ver, se va mejor al final, ¿ya? Lo importante es al final, al final. Bien. Entonces, se observa claro los 4 circuitos, ¿no? Sí, profesor. Bien. El amplificador de emisor común, entonces, ya, ahora sí ya no voy a recibir a nadie. En este caso, la señal de entrada es entre base y tierra y la señal de salida es entre colector y tierra. Este es un amplificador de emisor común. Pero mire esta figura de acá. La señal de entrada, B sub I, está también entre base y tierra, pero la señal de salida está entre emisor y tierra. Este es un colector común. En este acá, la señal de entrada B sub I, está entre emisor y tierra. Y la salida está entre colector y tierra. ¿Se dan cuenta? Repito, la señal de entrada está entre emisor y tierra y la señal de salida está entre colector y tierra. ¿Qué configuración es? Base común. Si ustedes se dan cuenta, este tipo de progresión tipo H, con esta progresión tipo H, yo puedo tener los dos transistores trabajando en el mismo punto de trabajo y le puedo hacer trabajar uno como emisor común y también lo puedo hacer trabajar como base común. Solamente voy a cambiar por dónde voy a aplicar la entrada y en dónde voy a tomar la salida. Entonces, si vemos este acá, del emisor hacia la tierra va un condensador. Si vemos este acá, que es base común, de la base a través de un condensador también va a tierra. Este condensador, decimos que este condensador desacopla la señal. ¿Qué significa desacoplar? Que cuando llega la señal al emisor, ya no va a pasar por RE. Cuando pongo este condensador, del emisor va a traer el condensador de frente a tierra. De igual manera acá, en este base común, cuando viene la señal por acá, al llegar a la base, de frente va a ir a tierra. Ya no va a haber caída en R2. Por lo tanto, esta caída que había en R2 se va a ir hacia arriba, por eso es que aumenta la salida. Desacoplo. De igual manera acá. La señal que cae en RE, cuando no hay condensador, cuando yo desacoplo esta señal, este se hace cero. Esta señal que está acá se va a RL. Por eso aumenta la salida. Entonces, ¿cuál es la finalidad de desacoplar? ¿Cuál es el fin de desacoplar un amplificador? Es aumentar la ganancia del amplificador.
Pero habíamos dicho que si aumentamos la ganancia del amplificador, va a afectar las impedancias. En este caso, va a afectar la impedancia de entrada. En este caso también va a afectar la impedancia de entrada. Entonces uno se pregunta y dice, pero ¿qué eso sucede con el colector común? Este amplificador de emisor común, desacoplado, sin desacoplar o también parcialmente desacoplado, este amplificador de emisor común, cuando desacoplamos, aumenta la ganancia, pero la impedancia de entrada disminuye. Con respecto a la impedancia de salida, no pasa nada, no se altera para nada, no afecta la impedancia de salida. En el de base común, la impedancia de entrada también disminuye, pero no afecta la impedancia de salida. En el emisor común, la señal de salida con respecto a la entrada están desfasados 180 grados. En cambio, en el de base común están en fase. El amplificador de emisor común es un amplificador de voltaje y de corriente. En cambio, el de base común solamente es de voltaje, más no de corriente. Y alguien dirá, ¿y qué pasa con el colector común? El colector común no es un amplificador de voltaje, es un amplificador de corriente. La ganancia de este amplificador se aproxima al beta del transistor. Pero la señal de salida con la entrada está en fase. Y es más, la señal de salida nunca es mayor que la entrada. Es más, la impedancia de entrada de un emisor común es grande, mientras que la impedancia de salida es pequeña. Esto sí le voy a demostrar ahora por qué es grande y por qué es pequeña. Y acá también le voy a mostrar acá, en este emisor común, cómo es que realmente al desacoplar aumenta la ganancia. Entonces, en este caso acá, este es un ejemplo práctico de un amplificador de emisor común, pero ojo, en este primer caso, la salida está tomada en el colector, pero en cambio en este segundo caso, la salida también se toma en el colector, pero esta salida está conectada a una carga. En cambio acá la salida está abierto, ¿verdad? La salida, en otras palabras, solamente es en RL. En cambio acá, la salida es en RC, pero ¿qué va a pasar? Este R6 va a estar en paralelo con RC. Por eso cuando hablamos de multietapas, era importante que la impedancia de entrada de la segunda etapa de ser mucho mayor que la impedancia de salida de la primera etapa. Entonces, cuando yo hablo de un amplificador de emisor común, ustedes van a observar en el osciloscopio, la señal de salida es más grande que la entrada, en este caso, en este circuito de acá, en esta figura de acá. Pues si pongo acá, también va a ser más grande. ¿Por qué? Porque R6 610K y este 2.7K, entonces este mayor. La pregunta sería, si yo pongo acá en vez de R6 un parlante que es 8 ohmios, ya no hay ganancia. Y ahora lo voy a demostrar matemáticamente. ¿Se dan cuenta? Por eso es que es importante analizar un preamplificador que significa el efecto de carga. O sea, en este caso está abierto, no hay carga, pero acá le está poniendo una carga de 10K. Pero en la práctica, una carga de un amplificador, ¿quién es? ¿Alguien me puede contestar? ¿Mm? Parlante, profesor. El parlante. El parlante. Entonces, en este caso de acá, este generador le pone en serie con una resistencia de 600 ohmios. Entonces uno se pregunta y dice, ¿qué hace este 600 ohmios? ¿Por qué 600 ohmios? Es que en la práctica un generador se representa por el mismo generador en serie con su resistencia interna y un valor promedio de la resistencia interna de un generador más o menos 600 ohmios. De otra manera, cuando yo analizo este voltaje de este generador, una partecita va a estar cayendo en RS. Cuando se trabaja en laboratorio, el generador, cuando yo pongo al mínimo el generador, observo que la salida ya está distorsionado. ¿Por qué? El generador teniendo el cursor en el mínimo me está ingresando una señal muy grande. Pues se distorsiona. Entonces, ¿qué se acostumbra a poner una resistencia en serie? ¿Para qué? Para que
se comporte como un divisor de tensión. ¿Por qué? Porque la ganancia de tensión no es esta salida entre este de acá. Es esta salida acá, este B sub 0, entre la señal que está entrando entre base y tierra. En otras palabras, la señal que hay en R2. No este acá. Porque esta señal de este generador es igual a este voltaje que cae acá, más este voltaje que hay acá. Y alguien dirá, pero usted, ¿por qué trabaja esos dos resistencias y qué hace el condensador ahí? Lógicamente, el condensador tiene una reactancia capacitiva. Idealmente, esa reactancia tiende a 0. Entonces, nosotros acá nos preguntamos, ¿qué hace C1? ¿Qué hace C2? C1 trabaja como un bypass. Deja pasar la señal y bloquea la corriente continua. De igual manera acá, ¿qué hace C1? Deja pasar la señal y bloquea la corriente continua de esta fuente. ¿Y qué hace C2? Deja pasar la señal y bloquea la corriente continua. En otras palabras, cuando voy a llegar al punto de trabajo de este transistor de acá, me queda solamente R1, R2, RI, RC. No tiene que ver RS ni RC para nada. Esa es la ventaja de trabajar con un acoplamiento por condensador. Esa es la diferencia de trabajar con dos condensadores que acá que trabajan como un bypass. ¿Y qué hace C2? ¿Qué hace este C2? Es un condensador de desacoplo. Si ustedes se dan cuenta acá, mire, con valores, este C2 vale 10 microfaradios. Este C1 vale 10 microfaradios. Este CE vale 100 microfaradios, mayor. Ustedes pueden preguntar y dicen, pero ¿de dónde sale ese valor? ¿Cómo se calcula? ¿Ah? Hay que calcular eso, pero después vamos a ir a otra forma también. Solamente quiero decir lo siguiente. En la práctica, este condensador de entrada C1, este condensador C2, condensador de salida, generalmente tienen el mismo valor. Este condensador es acoplo. Siempre es mayor que estos condensadores. Siempre. Y eso se muestra matemáticamente y que lo vamos a ver después. Sino lo que me interesa es que esto quede claro. Para que, bueno, ya no, en el otro grupo sí lo han hecho de otra forma. Entonces, vamos ahora a este condensador de este amplificador de base común. Entonces, hemos hablado de un base común, hemos hablado de un emisor común, la interconexión. ¿Se acuerdan ustedes cuando la señal de entrada era entre base y tierra y la salida del colector y tierra, pero la salida de este colector le conectamos a este emisor de acá y la salida tomamos de la segunda etapa, tomamos en el colector, ¿qué amplificador era? ¿Se acuerdan? ¿Cómo le hemos llamado a ese amplificador? ¿Qué configuración? Ah, Colector común. no, sí hemos hablado. ¿O no hemos hablado? Creo que no hemos hablado con ustedes. Cascode. ¿Hemos hablado del cascode? Díganme si hemos hablado, porque como les vuelvo a repetir, con ustedes no teníamos el listado, demoramos, ¿se acuerdan? ¿Hemos hablado del cascode con ustedes? No, profe. No. profe. Ah, bueno, ahora, entonces mejor. Entonces ya sé que tengo que avanzar más. Entonces, cuando conectamos, pero sí hemos hablado multietapas, ¿verdad? Delegado, ¿estás presente? Sí, multitapas sí se mencionó, la parte de Ya, cascode perfecto. no. Ya, perfecto. Entonces, hemos hablado de multietapas. Cuando yo conecto un amplificador de 2 etapas, un emisor común en la primera etapa y un base común en la segunda etapa, se le conoce como amplificador cascode o cascodo. No cascada, no hay que confundir, cascode o cascodo. Y uno dice, ¿y para qué? ¿Por qué hablamos de este amplificador cascodo o cascode? Porque es la parte interna de un circuito integrado. ¿Y qué ventajas tiene de conectar un emisor con un base común? ¿Sabe qué ventaja tiene? Es la respuesta en frecuencia, es el efecto Mille que se genera en las capacidades internas de estos dispositivos
cuando hacemos un análisis en alta frecuencia, que lo vamos a ver después. ¿Ok? Entonces ya saben por qué emisor común y por qué base común. Emisor común porque la señal de entrada está entre base y tierra y la señal de salida está entre colector y tierra. La señal de salida con respecto a la entrada están desfasados 180 grados. En el amplificador de emisor común, si no hay condensador, está sin desacoplar. Si ponemos condensador, está desacoplado. Si esta resistencia, como en este caso un K, yo le pongo en serie dos resistencias de 500-500, no he alterado para nada el punto de trabajo del transistor. Pero solamente de una de las resistencias pongo el condensador, a ese le llama parcialmente desacoplado. Perfecto. Al desacoplar, la ganancia aumenta, pero la impedancia de entrada disminuye. En el de base común, la señal de entrada con respecto a la tierra y la señal de salida del colector con respecto a tierra están en fase. El de base común preferentemente es un amplificador de voltaje. El de emisor común es de voltaje y de corriente. El colector común no amplifica voltaje. Entonces, si no amplifica voltaje, entonces ¿para qué sirve? Simplemente nosotros tenemos problemas cuando tenemos dos etapas, ¿no? Buscamos un sistema de acoplamiento, ¿se acuerda cuando hemos hablado de multietapas? Un amplificador 2, un amplificador 1, un amplificador 2, y en el medio ponemos un amplificador 3, ganancia 1. Eso es el colector común. Tiene una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida. Ahora lo voy a mostrar. Entonces, el colector común generalmente se utiliza como un sistema, como un bypass, como un sistema de acoplamiento. No amplifica voltaje. Y otro, ¿cómo debe ser R1 con R2? ¿Mucho mayor, mucho menor, igual o le es indiferente? Eso también tienen que tener claro ustedes en su cabeza. Cuando hacemos este tipo de polarización tipo H, arriba hay una resistencia, abajo hay otra resistencia. La pregunta es, de acuerdo a este esquema, R1 con R2, ¿cómo debe ser? ¿Mayor, menor, igual o es indiferente? R1 debe ser mayor que R2. ¿Ah? R1 debe ser R1 mayor. tiene que ser mayor. R1 de preferencia debe ser 10 veces mayor que R2. Jamás R1 tiene que ser menor que R2. Mucho cuidado para el examen, ¿eh? Jamás. RL o RC, acá está, RC, RE, RL o RC. Acá le llama RL, ¿por qué? Porque esta es la carga, esta es la salida, esto es la salida, yo tomo la carga. Entonces, ¿qué viene a ser la carga? Le llamamos resistencia y colector, pero también es igual a RL. Por acaso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo debe ser esta resistencia y colector comparada con RE? ¿Mayor, igual o también es indiferente? Puede ser el doble del RE. El RC Este AR de arriba siempre debe ser mayor que RE si es que quiero hablar de ganancia. La ganancia es la relación entre el voltaje salida y el voltaje de entrada. Entre voltaje salida y el voltaje de entrada. Entre voltaje de salida y el voltaje de entrada. Entre voltaje de salida, que está representando de la voltaje de salida y el voltaje de entrada. Esa es ganancia. Y si queremos hablar de una ganancia, esa relación debe ser mayor de 1. Si la relación es menor de 1, ya no está amplificando, sino está atenuando. Entonces, esta RC siempre debe ser mayor que RE. Pero hay un caso donde estas dos resistencias, yo puedo considerar las dos resistencias iguales. Eso es cuando yo quiero hacer trabajar un amplificador de emisor común como circuito inversor de fase. ¿Ok? Bien, entonces está claro. ¿Está claro esto? Entonces voy a entrar a hacer otra cosa. Profesor, un compañero, Christian Henry, me dijo que tenía examen hasta las 10:30, por eso recién se está conectando, tenía examen en inglés. No sé si Ahorita lo voy a podría salir para explicar. inglés, ¿ya? Ahí está. Lo que está ahí que esperen, ahorita voy a salir para... voy a salir mejor. Ratito, ¿ya?
¿Alguien más? Bien. Si ustedes se dan cuenta acá, en este esquema acá, aparentemente uno puede complicarse la vida. Puede ser una pregunta de examen, le dicen, ¿no? ¿Qué configuración tiene este circuito? Ustedes no se hagan problemas, simplemente ustedes piensan por dónde está la entrada y dónde está tomando la salida. La entrada acá está entre emisor y tierra, y la salida está entre colector y tierra. ¿Qué configuración es? Base común, sino que tiene otra posición, ¿verdad? Y este base común es desacoplado. Sí es desacoplado, ¿por qué? Porque de la base hay un condensador hacia tierra. Si ustedes se dan cuenta, todos estos condensadores tienen polaridad, y los condensadores que tienen polaridad son condensadores electrolíticos, y los condensadores electrolíticos son de alta capacidad. ¿Y por qué es recomendable que sea de alta capacidad? Porque la reactancia capacitiva, lo ideal es que sea cero, y la reactancia capacitiva varía inversamente con la capacidad. Entonces es conveniente que sea alta capacidad. Lo otro es lo siguiente. Este esquema que está aquí es el parámetro H o parámetro híbrido. Entonces, ¿cómo yo voy a determinar la ganancia de un amplificador? Tengo que hacer su equivalente del transistor. Entonces, en este transistor tengo su base, tengo su emisor y tengo su colector. Entonces, acá el emisor es común. Entonces, si miramos de la base al emisor, hay una resistencia interna conocida como el HI. Ahí está el HI, ¿ve? ¿Y qué corriente circula? La corriente base. Entre colector y tierra, que es el emisor, hay una fuente corriente que es la corriente colector. Y la corriente colector es la corriente base por el beta por el HF. Una fuente de corriente. Este es el circuito híbrido en emisor común. El parámetro H también. Pero también hay otro circuito equivalente RE o parámetro RE. Si ustedes se dan cuenta, mire cuál es la diferencia. Aquí es HFE por IB. Base, emisor, igualito que el anterior. Pero acá le está llamando, en vez de llamarle HE, le está llamando el beta por el RE. Este RE es la resistencia, que en otras palabras es 25 milivoltios sobre la corriente, es como si fuese similar con el HIB. ¿Se da cuenta? Pero acá no multiplica por el HF, sino por su beta. Y aquí, la fuente corriente colector, no es HF por IB, es beta por IB. A eso le llaman el circuito equivalente híbrido. Cuando hablamos de un circuito, este es un circuito equivalente a un parámetro H en emisor común. Miren, base común. En base común, la entrada es entre emisor y base. Y tierra, por supuesto. ¿Qué ingresa? Una corriente entrada es la corriente emisor. ¿Qué tengo? El parámetro RE. ¿Por qué? Porque estoy viendo, acá está, ahí está. Aquí, estoy viendo de emisor hacia la base. ¿Qué tengo? El HIB o el RE. Ahí está el RE. La salida, ¿dónde estoy tomando? En el colector. Pero acá la corriente es lo contrario. La corriente colector es el alfa por IE. El alfa, ¿a cuánto se aproxima? A 1. El beta de un transistor, ¿a qué es igual? El HF de un transistor, ¿a qué es igual? Corriente colector en corriente de base. ¿Y el alfa, ¿a qué es igual? ¿Alguien me puede decir? ¿Mm? Alfa o beta sobre beta más 1.
Beta, sobre beta más 1. ya esa es una forma también. Otra forma, al final el alfa es menor o igual de 1, ¿sí o no? Y C sobre IE, profe. Ahí está. Así es. ¿Se da cuenta? Es bueno que participen, eso es cierto, sino que no le tomamos importancia. Si no, ¿por qué les hago recordar esto? Porque está puesto alfa. Entonces, cuando se le está explicando, tengo que explicarle qué es alfa, ¿no? Y aparentemente, claro, más trabajamos con beta, más trabajamos con HF y nos olvidamos de alfa. Sino que este alfa es bueno acá porque está hablando de un circuito equivalente en base común. Y este R sub 0 es una resistencia muy alta, por eso se desprecia. ¿Ya? Le decía, cuando miramos nosotros de la base al colector, es una resistencia tan grande que muchas veces despreciamos. ¿Ok? Bien. Entonces voy a salir de acá y vamos a centrarnos ahora en lo siguiente. Quiero ver cómo me funciona esto que quiero explicarle. Espero no tener problema. Bien. Tengo acá un transistor. ¿Ok? Tengo este transistor acá. Como ustedes verán, este transistor, tengo un transistor de tipo NPN. ¿No? Voy a polarizar este transistor. Se fue. Voy a hacer una presión tipo H. Voy a trabajar con esta forma. A esta acá le voy a llamar la resistencia de colector. ¿Ok? Vamos a llamar este acá la resistencia de colector. ¿Por qué lo voy a llamar resistencia de colector? Lo que busco es polarizar este transistor. ¿Ok? Y este acá abajo lo voy a llamar resistencia emisor.
a tener un poquito de paciencia. Lo que pretendo es que le voy a demostrar por qué sale la ganancia del amplificador. ¿Por qué? ¿Cuál es el efecto? ¿Cómo es que influye ese condensador en aumentar la ganancia del amplificador? No sé por qué me está pasando esto de que se va. Esa es la Tierra. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué le falta a estos dos transistores, a este transistor que le falta? Bueno, yo acostumbro llamar este de acá R2. Vamos a trabajar como R1, se acostumbra llamarlo, y hasta acá R2, aunque el texto que le he mostrado está a lo contrario, ¿no? Pero al final para ustedes le debe ser indiferente. Lo que ustedes deben tener presente en su cabeza simplemente es saber que el de arriba siempre es mayor que el de abajo, nada más, es esto. Ya está. ¿Con qué lo polarizamos a este transistor? Con corriente continua. Entonces falta el VCC. Pues tengo que alimentarlo con voltaje VCC. Ya está. Ese transistor ya está polarizado. Vamos a suponer que está polarizado en la zona activa. Yo tengo acá un generador de señales. Tengo un voltaje V sub I. Este es un generador de señales de la entrada, V sub I, pero este V sub I tengo que conectar a la base del transistor. ¿Pero qué conecto a través de un a través de un condensador? Ya conecté a la base del transistor, y este lo voy a llamar yo un condensador de entrada, le voy a llamar C sub I. Acá lo voy a llamar un C sub 0.
Normalmente se acostumbra a poner así, más, menos su voltaje de salida. Bien. Bien. Vamos a hacer su parámetro híbrido. Si este es B sub I,
Esta es su salida B sub 0. Si yo miro de atrás hacia adelante, ¿ok? Voy a tener una impedancia entrada. Si miramos de adelante hacia atrás, vamos a tener una impedancia de salida. Lo primero que tenemos que hacer nosotros para hacer su parámetro híbrido, su análisis corriente alterna, su parámetro H, es trazar una línea horizontal. Esta línea horizontal que está aquí, lo voy a trazar acá. Esa es la Tierra, que es la misma que está acá. Luego de la entrada B sub I, de acá, de esta entrada, de acá B sub I, de esta entrada, voy a hacer seguimiento de todos los caminos habidos y por haber. Estoy acá. Esta es la entrada. Este es B sub I. ¿Qué es lo que voy a tener? Cuando yo, esta es la entrada, esta es tierra, ¿no? Entonces vengo de acá, de este punto de acá, tengo que cerrar todos los caminos hacia tierra. Si vengo por este lado, este condensador se va a comportar como cortocircuito. Al llevar a la base tengo 3 caminos hacia abajo. Paso a través de R1 y llego a tierra. Se vendría por acá y tengo R1 y llego a tierra. Luego tengo otro camino por acá, por R2. Pero alguien dirá, ¿pero por qué R2? ¿Por qué esta fuente de tensión en continua, cuando hacemos un análisis de señal o queremos hallar el parámetro H, esta fuente de corriente continua se comporta como cortocircuito, de tal manera que este punto de acá, con este punto es el mismo, es tierra. Entonces vengo por acá, yo por R2 y también llego a tierra. Y tengo otro camino todavía por acá, por la base. Vengo por la base, vengo por acá. De base a colector también hay una alta resistencia. Eso no considero pues una resistencia muy elevada. Pero sí sabemos que de base a emisor hay un HIE. Acá tenemos un HIE. Pero del emisor hay una RE que va hacia tierra. O sea, por un lado tengo el HIE hacia el emisor en serie con esta resistencia emisor. Pero hay una cosa acá. Depende, ustedes han visto en los circuitos por qué multiplican por HFE, ¿no? ¿Por qué multiplican en un caso u otro caso? ¿Por qué dividen? La corriente que circula por acá es la corriente de colector o la corriente emisor.
Y la corriente colector es la corriente base por el beta. Por RE circula la corriente emisor, que es la corriente de base por el beta o por el HF. Pero en cambio, de la base del emisor hay un IB. Entonces, lo que hago es que todo este lazo de acá circule IB, pero a R multiplico por HF. ¿Por qué? Porque IB por el HF, la corriente colector, es un artificio. Es una técnica ahí para que entiendan. Luego, mi salida, ¿dónde estoy tomando? Mi salida estoy tomando en el colector. Pero este colector, yo no voy a venir de colector hacia el emisor. ¿Por qué? Porque a través de RC llego a tierra, porque esta fuente está cortocircuitado. Entonces viene por acá, RC, B sub 0 es el paralelo en RC. ¿Se da cuenta? Pero ¿qué sucede? Esta corriente que pasa por RC hacia tierra baja. Cuando yo pongo más menos, la corriente debería ser así. Pero el otro va lo contrario. Por eso sale desfa, por eso sale desfasado. Entonces, ahora vamos a ver de dónde sale realmente ese parámetro. Tomemos por acá yo y voy a tener una R1. Por acá tengo R1. Luego por arriba, hacia arriba tengo R2. Tengo problemas con esto, voy a tener que buscar otro material. R2. ¿Listo? Pero por acá vengo yo que tengo el HE. Aquí tengo el HE. ¿Sí? Al llegar al emisor, del emisor tengo hacia abajo RE. Tengo acá y tengo RE. Pero ¿qué sucede acá? Por aquí circula IB. ¿Se da cuenta? Ese IB está circulando por HE y está circulando por RE. ¿Qué más tengo acá? Acá hay una fuente de corriente que va hacia tierra. Y esta fuente de corriente es la corriente colector, que es el HFE multiplicado por la corriente base.
Esta es la salida más menos versus 0, pero esta salida es tomada en la resistencia de colector. ¿Se da cuenta? Entonces, la impedancia de entrada es lo que observamos de acá hacia adelante. Y la impedancia de salida es la que observamos de adelante hacia atrás. ¿Se da cuenta? Ese es el parámetro híbrido. Ese es lo que se observa cuando tenemos un amplificador de emisor común sin desacoplar. No está desacoplado. Entonces, nosotros decimos lo siguiente. La ganancia de voltaje va a ser igual a ¿qué? La ganancia de voltaje va a ser igual al voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Pero ese voltaje de salida, ¿qué es igual? Este voltaje de salida, ¿a qué es igual? HF IB por RC. Si es más o menos, la corriente debe bajar. Pero la corriente acá es lo contrario. La corriente es lo contrario. La corriente está viniendo así. ¿Se da cuenta? La corriente es lo contrario. Por eso sale negativo. Por eso es que el B sub 0 es negativo menos, ¿no? El H el HF por IB entre este BI es lo mismo que hay en R1, es lo mismo que hay en R2 y es lo mismo que hay en estas dos resistencias que están en serie. De tal manera que el voltaje de entrada va a ser IB por HIE más RE. Pero este RE se multiplica por el HFE. Aquí todavía hay que multiplicar RE por HFE.
Se refleja por el HFE. De tal manera que en este caso, esta corriente que va a salir acá, no me está respondiendo a mí. De tal manera que en este caso, la ganancia de tensión que es la salida entre la entrada me va a salir HFE por RC entre HIE más RE por el HFE. En cambio, cuando yo voy a desacoplar acá, pongo acá un condensador, ¿ok? Con un condensador hacia tierra. Cuando la señal llega acá al emisor, en este caso, de este punto de acá, de frente lo envía a tierra. ¿Se da cuenta? Entonces ya no participa RE por HF, ya no participa RE por HF. Como ya no participa en el denominador esto, solamente participa HIE, por eso es que la ganancia aumenta. Eso es lo que quería demostrar. Cuando no está este condensador, la impedancia de entrada es igual a R1 en paralelo con R2, en paralelo con HIE más RE por el HF. En cambio, cuando yo desacoplo, cuando pongo este condensador, de este punto se va hacia tierra, la impedancia de entrada solamente es R1 en paralelo con R2 en paralelo con HIE. Y este HIE es 25 milivoltios por el HFE sobre el ICQ. Si el ICQ es 1 miliampere, más o menos el HIE es 2.5K. Baja. La impedancia de entrada ha disminuido, pero la ganancia de tensión aumenta. Cuando no hay condensador, la impedancia de salida es igual a RC. Cuando pongo condensador, este cortocircuito no afecta para la salida. La impedancia de salida no altera para nada. Y también tener presente que la relación entre la salida y la entrada se fue la relación. Bueno, tener presente que la relación de salida entre la entrada, el hecho de desacoplar la ganancia de la amplitud va a aumentar, pero la impedancia de entrada la impedancia de entrada disminuye. Esa es la gran diferencia. En el colector común,
la señal de salida en el colector común, la señal de salida es entre colector y tierra, pero la señal de entrada es entre emisor y tierra. De tal manera que cuando hacemos un parámetro híbrido, también trazamos una línea horizontal que es tierra, viene por acá RE hacia tierra y tenemos del emisor hacia la base, ya no es H y E, sino es H y B. Al llegar a la base, tengo R1 y tengo R2. Estos dos están en paralelo. Pero ¿qué sucede? Ya no se va a multiplicar como en el caso anterior que multiplicaban por el HFE. Acá se divide sobre el RE. En otras palabras, cuando tenemos un transistor, todo aquel que está delante del emisor, si miramos de atrás adelante, se refleja por el beta o el HFE. Si tenemos detrás del transistor en la base, miramos de adelante hacia atrás, estas resistencias se reflejan inversamente con el beta del transistor. Eso es lo que ustedes tienen que tener claro también. Ya, pero del workbook siempre se repasa, ¿ya? Mañana repasamos la tarde. Si nosotros vemos acá en este circuito, este es un emisor común, ¿no? Este primero es un emisor común desacoplado y el segundo es un emisor común sin desacoplar. Si hallamos el parámetro híbrido acá, de estos dos circuitos, podemos hacer en su conjunto o también separado. Cuando trabajamos separado, lo hacemos cuando se cumple esta condición. Cuando la impedancia de salida de esta primera etapa, es mucho menor que la impedancia de entrada de esta segunda etapa. Esta es impedancia de entrada. Esto hay que corregir.
Si la impedancia de salida de esta primera etapa es mucho menor que la impedancia de entrada a la segunda etapa, si eso se cumple, yo sí puedo trabajar con toda normalidad ahí. O sea, simplemente primero analizo esta primera etapa solo, luego analizo la otra etapa independientemente y multiplico los dos, siempre en cuando se cumpla esta condición. ¿Y esto para qué sirve? Para lograr la independencia, ¿no? De tal manera que la segunda etapa no me afecta a mi primera etapa. Y eso justamente en este esquema me ayuda a eso. Por eso una forma de solucionar ese caso es que yo pongo una etapa 1, una etapa 2, y entre estas dos etapas estoy poniendo otra etapa, ¿no? Estoy poniendo acá una etapa 3, pero que tiene ganancia 1, de tal manera que lo ideal sería que si yo tengo 3 etapas, la ganancia total sería 1 por A2 por A3. Pero como yo quiero mantener a 1 por A2 nada más, entonces utilizo un preamplificador como acoplamiento entre ambas etapas. ¿Y qué le pongo para no alterar? Pongo un tercer amplificador de otra etapa, pero con ganancia igual a 1. ¿Y qué me da como ganancia 1? Es un colector común. Esta primera etapa, esta segunda etapa, al margen de la configuración no tiene ningún problema porque voy a aplicar un colector común. Y si no quiero aplicar un colector común entre ambas etapas, si no quiero utilizar un sistema de acoplamiento entre ambas etapas, luego vamos a ir como operacional conocido como buffer, con OPAN se soluciona todo este problema. Si yo no quiero utilizar esto acá, entonces llego a esto. Si vemos acá, en esta primera etapa de acá, ¿no? ¿Qué tenemos? Este es un amplificador de emisor común desacoplado. Entonces la impedancia de salida se aproxima a RC1, a 3K. Esta primera etapa yo lo voy a aplicar, lo voy a conectar con una segunda etapa. Ahí está la segunda etapa. Pero esta segunda etapa es un emisor común sin desacoplar. Aparte de ser un emisor común sin desacoplar, tiene una polarización por corriente de base y la resistencia de base es de 1 megaohm. De tal manera, como este es un amplificador de emisor común sin desacoplar, su impedancia de entrada de este acá va a ser grande. Mientras que la impedancia de salida de esta primera etapa va a ser pequeña. No tan pequeña, sino va a ser 3K. Y la impedancia de entrada de este acá se va a aproximar a este RB en paralelo con el HIE más RE2 por el HFE. Más o menos va a salir 102.5K.
y 3K es mucho menor que 102.5K. Lo que le estoy hablando en este momento lo vamos a demostrar ahora. Entonces, yo tengo que tener una visión clara, qué configuración tengo, qué configuración, si es emisor común, desacoplado, sin desacoplar, base común, colector común, ¿qué me interesa a mí? Entonces yo digo, yo estoy hablando de preamplificadores. Los preamplificadores en la práctica no hay una sola etapa, son de varias etapas, por eso estamos viendo multietapas. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Yo tengo que buscar la forma de acoplar. ¿Cuál es el más común? Es el emisor común. Pero yo tengo acá dos emisor común. Uno es polarización por corriente base porque me da, perdón, polarización tipo H, y la segunda es polarización por corriente base. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Es que el de tipo H me da mayor estabilidad. ¿Qué entendemos por estabilidad? Lo ideal es que el punto de trabajo del transistor, si hay variaciones de resistencias, si hay variación de temperatura, lo ideal es que ese punto Q se mantenga constante. Porque si el punto Q está fluctuando, entonces la señal en amplitud también va a estar fluctuando. En un momento se puede escuchar más rápido, más fuerte, más lento, qué sé yo, y eso no es conveniente. ¿Quién me da mayor estabilidad? Es el de tipo H. Perfecto. Ganamos estabilidad, pero ¿qué perdemos? Solo no hay ningún problema. El problema es cuando voy a trabajar entre dos o más etapas. Entonces tengo acá un base común, perdón, un emisor común, pero polarización por corriente base. Y vamos a ver acá. Se entiende que este primer transistor, ¿no? Cuando hago mi parámetro H, en el primer transistor tengo R1 hacia tierra, tengo R2 hacia tierra, tengo acá, por acá el HE, nada más. Porque ya el emisor, cuando va a desacoplar, se va hacia tierra. La salida de este primer transistor va a ser entrada del otro transistor. Pero otro transistor, vengo por acá, tengo RB hacia tierra. Tengo por acá el HE. Y tengo por acá el RE2 por el HFE. ¿Se da cuenta? Y su salida. Pero esta impedancia entrada, vamos a ver acá, miren. En este ejemplo me dice que el voltaje de base emisor 1 ¿no? El voltaje de base emisor 1 se aproxima al voltaje emisor 2, idealmente pone 0, ¿no? De ahí, el HF1, el HF2 son iguales, el HF3 igual a 100. Los condensadores, tanto de entrada como de salida, los desacoplos, tienen infinito. Entonces, la primera etapa es un amplificador de emisor común desacoplado. Y la segunda es un amplificador de emisor común, pero sin desacoplar. Entonces me interesa ver mucho qué sucede con esta impedancia de salida de esta primera etapa con la impedancia de entrada de la segunda etapa. Mire acá. Para T1, para T1 es lo que hay en para T1 es de la primera etapa. Esta es la entrada, la primera etapa. Tengo R1, 10K, tengo R2, 100K,
y viene por acá el HIE porque del emisor va de frente a tierra. La fuente corriente, que es el HF por IB, RC, y la salida. Tengo la salida y tengo la entrada. Entonces, el ICQ calculando en corriente continua más o menos me sale 1 miliampere. De tal manera que el HI es 25 milivoltios por el HF sobre el ICQ. Me sale 2.5K. La impedancia de entrada es 10K en paralelo con 100K en paralelo con HI. O sea, 10K en paralelo con 100K en paralelo con 2.5K. Se aproxima a 2.5K. La impedancia de salida, esta fuente de corriente se abre y solamente queda RC1. ¿Cuánto vale? 3K. La ganancia de tensión es el voltaje de salida menos. Recién antes, cuando estaba dibujando, si yo pongo más menos, la corriente debe bajar. Pero acá la corriente es lo contrario. De ahí sale negativo. Por eso se pone negativo. Por eso ponemos negativo acá. El voltaje de salida E menos HF IB por RC1 sobre IB HE. Los IB se van y queda menos HF RC1 sobre HE. Reemplazando, ¿cuánto me sale? Menos 120. Menos 120. ¿Y cuánto vale la impedancia de entrada? 2.5K. ¿Cuánto vale su impedancia de salida? 3K. Está. Su impedancia de salida de la primera etapa vale 3K. Para T sub 2, este es su parámetro libre para T sub 2. ¿Qué es progresión por corriente de base? Para T sub 2, tengo RB hacia tierra, tengo el HIE en serie con R emisor 2 por el HF. Como el R emisor vale 1K por el beta o HF que vale 100, vale 100K. Este vale 2.5K. La salida no cambia para nada. HF IB2, RC2. La impedancia de entrada es 10 megaohm, que es la resistencia base, en paralelo con 102.5K. Por eso que la impedancia de entrada de la segunda etapa es 102.5K. Y la impedancia de salida de la primera etapa es 3K. Y 3K es mucho menor que 102.5K. Se cumple esa condición. Por eso es que lo analizamos independientemente. Por eso es que la ganancia va a ser el producto de ambos. Mire la ganancia cuando está sin desacoplar. ¿Cuánto me sale? La impedancia de entrada de esta primera etapa, de la segunda etapa, es 102.5K. Su impedancia de salida, 3K. Y se está cumpliendo que es mucho menor. La impedancia de salida de la segunda etapa es menos HF IB por RC2 sobre IB. R emisor 2 por HF más HE. Los IB se van. ¿Y cuánto me sale reemplazando? Menos 3. Sin desacoplado, ¿cuánto me sale? Menos 120. Sin desacoplar, menos 3. Bajó la ganancia. Pero ¿qué sucedió con la impedancia? Ha aumentado. De tal manera que la ganancia total es el producto de ambas etapas. La primera etapa es acoplado 120, menos 120. La segunda etapa sin desacoplar, menos 3. Y en total me sale 360 grados. Como acá es positivo 360 grados, lo que me indica es que la salida comparada con la entrada están en fase. ¿Se da cuenta? El Darlington lo vamos a hacer mañana. Vamos al cascode. Aquí tenemos un amplificador cascode o cascodo. Este amplificador cascode, van a ver ustedes ahí en la figura, mira, tiene una primera etapa que es un emisor común. Bueno, en este caso está desacoplado, porque la señal de entrada es entre base y tierra, la señal de salida es entre colector y tierra.
Es un emisor común desacoplado. La salida de este primer transistor ingresa al emisor de un segundo transistor. Pero de este segundo transistor, su entrada es entre emisor y tierra y su salida es entre colector y tierra. Y a la vez también acá su base está desacoplado. Entonces, ¿qué configuración es? Base común. En otras palabras, un cascode es la unión de dos configuraciones, un emisor común desacoplado y un base común desacoplado. Y alguien puede decir, o sea, ¿necesariamente tiene que estar desacoplado? No necesariamente. Basta que sea un emisor común conectado con un base común, se le llama cascode. Este tipo de conexión viene a ser parte interna de un circuito integrado. Viene a ser parte interna de un circuito integrado. Como viene a ser parte interna de un circuito integrado, ¿por qué? Porque para mejorar la respuesta en frecuencia o la respuesta en alta frecuencia. Cuando analizamos en alta frecuencia, hay unas capacidades generadas por el efecto Miller, y eso influye en el ancho de banda y la respuesta en frecuencia también. Este tipo de base común tiene mayor ventaja que las otras configuraciones para la respuesta en alta frecuencia para tratar de disminuir las capacidades Miller, que se le conoce. Ustedes saben que la capacidad tiene que ver mucho en cuanto se refiere a la respuesta en frecuencia de un amplificador. Mucho tiene que ver la capacidad, los condensadores que existe en un amplificador, tiene que ver mucho con la respuesta en frecuencia o con el ancho de banda. Acá tenemos un circuito práctico, ¿no? De un amplificador cascode. Si usted se da cuenta acá, tengo un T1, tengo un T2. La señal de entrada tengo B sub I acá, viene a través de C sub 2, ingresa a la base de T sub 2. Y esa es la señal de entrada. La salida de T sub 2 se está tomando acá en el colector B sub 01. Pero esta salida del colector de T sub 2 ingresa al emisor de T sub 1. Al ingresar al emisor de T sub 1, pero la salida de T sub 1 le está tomando entre colector y tierra. Entonces este es un base común. Este primero es un emisor común. Justo el emisor común desacoplado y también el base común desacoplado. C sub 3 desacopla a esta configuración de base común. Mucho cuidado para el examen. C sub 3 desacopla a esta configuración de base común. Y C sub E desacopla a esta configuración T sub 2 de emisor común. De tal manera que estas dos uniones de estas dos configuraciones son un amplificador cascode. Ahora yo quiero hacerle una pregunta. Miren ustedes. La corriente de colector de T sub 2 comparado con la corriente colector de T sub 1, repito, la corriente colector de T sub 2 comparado con la corriente colector de T sub 1, ¿son iguales o son diferentes? ¿Qué me dicen? ¿Son iguales? ¿Ah? ¿Iguales? Mire, entonces uno puede tener duda, dice, caramba, el colector de T sub 2. ¿El colector de T sub 2 está unido con el emisor de T sub 1 o no? ¿La corriente emisor 1 es igual a la corriente colector 2 o no? Sí. Eso no es. Sí es lo mismo. Si no, nunca resolveríamos este problema. Es lo mismo. Es lo mismo. Ese es lo primero que tenemos que tener claro. Entonces, cuando queremos hallar la corriente colector, que puede ser pregunta de examen, de estos transistores, todos los condensadores se abren, todos los condensadores se van. Solamente va a quedar la resistencia, toda la parte de adentro, nada más. Todos se van.
¿O no? Queda todo eso, nada más. Todo se va. Entonces uno dice, entonces, ¿cómo voy a ir a la corriente de T2 para ir a la corriente de T1? Muy simple. No voy a analizar de arriba hacia abajo, analizo de abajo hacia arriba. Y digo, la corriente de emisor 2 es este voltaje que hay en el emisor 2 entre la resistencia. Pero ¿cómo hay este voltaje en el emisor 2? El voltaje de base 2 o el voltaje que cae en RB3 es igual al voltaje de base emisor 2, que es 0.6 o 0.7, más el voltaje emisor. De tal manera que el voltaje emisor va a ser igual al voltaje de base 2 menos el voltaje de base emisor. Pero ¿cómo hay este voltaje de base 2? Este voltaje de base 2 es la caída que hay en RB3. Pero RB3 con RB2 con RB1, los tres están en serie. Y los tres están alimentados de una fuente BCC. Entonces, simplemente hacemos por división de tensión. Este voltaje que hay en RB3 o el voltaje en la base 2 es igual a esta resistencia RB3 por la fuente más la suma de las tres resistencias. Eso es todo. Veamos. Ojo, para la ganancia de tensión. La ganancia de T2 es B sub 0,1 entre B sub I. Y la ganancia de toda esta configuración es B sub 0,2 entre B sub I. En otras palabras, la ganancia del primer transistor. Veamos. Ahí está. RB2. Perdón, voltaje base 2. RB3 por BCC sobre RB3 más RB2 más RB1. Reemplazando todo eso, me sale 4.95. La corriente emisor 2, que la igual a la corriente emisor 1, lógicamente, es el voltaje emisor 2 entre la resistencia emisor. Y el voltaje emisor 2 es el voltaje de base 2, el que hemos hallado 4.95, menos el voltaje base emisor, entre RE, y me sale 4.25 miliamperios. ¿Para qué me sirve esta corriente? Para hallar ese parámetro R que hemos estado hablando tanto. Ese parámetro RE es 26 milivoltios sobre la corriente emisor 2. ¿Cuánto sale reemplazando eso? 6.12 ohms. Y como la corriente emisor 1 es igual a la corriente emisor 2, esos RE1 o RE2 son lo mismo. La ganancia de tensión del amplificador es B sub 0,1 entre B sub I1, o sea, menos RL sobre resistencia emisor 1. RL se le asume que es igual a R emisor 2, que es igual lo mismo que HIB2. De tal manera que la ganancia de la primera etapa es R emisor 2 menos R emisor 1, negativo. Lógicamente porque es emisor común, pero la ganancia es 1. Y eso nos conviene. Para que no haya demasiado efecto Miller. Lo que le decía. La ganancia 2 es RL sobre R emisor 2, RC sobre R emisor 2, reemplazando, sale 294.1. De tal manera que la ganancia total es B sub 0,2 sobre B sub I2, el producto de ambos, que es igual a menos 294.5. Esto está mal.
Sí, eso sería todo. ¿Alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? No hay ninguna pregunta, ¿no? Lo que no está, me pueden enviar a mi WhatsApp su correo de una vez para cargarlo, ¿ya? Disculpe, profesor, los que recién nos hemos unido al Classroom, ¿podemos marcar la asistencia pasada también? Sí, tienen que regularizar todo. Ah, ok, profesor. Muchas gracias. Sí, no es que al comienzo pues no estaba cargado. Más bien, ¿cómo se llama? ¿Alguien su correo me va a dictar? Profesor, ¿se lo puede escribir en el chat? Profesor, si no, en todo caso, un nuevo Excel con los que faltan para ya que sea más Ya, reducida la caballero, cantidad. mejor que te dicten a ti, me dictas para cargarlo de una vez. Ya está bien. Ahorita hay que hacer Sí, de una sí. vez para que de una vez regularicen todo. Ya está bien. Aquí Sí. mañana ya todo está nivelado, todo perfectamente. No hay preguntas, ¿no? Del emisor común, base común, colector común. No sé algunos alumnos por qué no me aceptan, ¿eh? Delegado me había dado un listado de 40 y tantos alumnos, a todo le he pegado, pero nada, me empezó a rechazar. Como 10, 15 alumnos. Profesor, Yo una voy, consulta. sí, No pude conectarme al inicio de la clase porque tenía un examen de inglés y ya, sí me dijo el quería delegado. saber si podría subir el video para poder verlo, ¿no? Y No, sí, entender. sí, yo le entrego al delegado para que él comparte con ustedes. Sí, Sí, compañero, está en una carpeta de Drive que mandé en el grupo de WhatsApp, los videos de las primeras clases. todas las clases se graba y yo le envío al delegado. También lo puedo colgar ahí, ¿no? Pero yo prefiero entregar al delegado para que queden las evidencias ahí. Voy a ver con mi pizarra que estaba implementando qué es lo que pasa. Hasta que me desestabiliza, me sale demasiado esa pizarrita. He tratado de hacer como pizarra de apoyo, ¿no? Pero veo que se va hace bien. Voy a trabajar un poco más. Algo está fallando ahí. Delegado, ¿tienes ya alguien voluntario que quiera exponer respuesta en frecuencia? Bueno, hasta ahora no se había visto ese tema de exposición. Podría comentarlo No, yo es y... voluntario lo que desean. Sí, bastante alumnos. Ah, por si acaso, esos tienen también puntajes adicionales, ¿eh? Eso lo saben, ¿eh? Profesor, ¿esas exposiciones son individuales o grupales? Si desean, pueden ser individual también.
Lo ideal sería en grupo, ¿no? Pero ya eso depende de cada uno, pues. Profesor, disculpe, ¿qué tema había dicho? Respuesta en frecuencia. Está bien, gracias. Esa está a partir de la tercera semana, pues. Vamos a recortar esos temas, normal, si no, como una situación para que investiguen un poco más también. Y ese método está respondiendo, está dando buenos resultados, ¿eh? Profesor, si se hace en grupal, ¿de cuántas personas puede ser Máximo el 5, grupo? Cinco, máximo ok. 5. Ah, y ya los que ya han llevado otro curso, como saben que ese es más productivo, ¿no? Como hay bastante alumnos, no, eso es libre. Pero eso en todo caso, si no, que se vayan creando los grupos y cosa que si alguien se anima a un grupo a exponer un cierto tema que usted proponga, entonces ya con grupos definidos se podría ver eso. Claro. Y ya tú como delegado coordinas con tus compañeros, pues. Ya está bien, profesor. Voy a crear un Excel también con los grupos, pero ahorita están que mandan los correos de los que faltan agregar al Ya, Classroom. ya. Me envías para que de una vez me vayan aceptando todos también de una vez, para que todo se regularice de una vez. Sí, hasta ahorita hay 3, pero se lo envío como Ya, Excel o se envíame lo los tres, envío sí, para ir por WhatsApp. avanzando con ellos. Sí, porque cuando Nancy envíe en grupo, me sale 12 dice 12 rechazados, y entonces no puedo visualizar los 12, pero tengo que ir uno por uno. En todo caso, ¿se lo envío por WhatsApp o por un Excel ya mejor todo No, organizado? por WhatsApp nomás, Ahí está bien, está bien. Ahí se lo estoy enviando. para ir, Entonces, lo que ya te han enviado para irle cargando. ya, ya, ahí le estoy Cosa que voy enviando. ingresando uno por uno, si si me rechaza, ya sé que a quién me está rechazando. Por ejemplo, a Daniel Paredes, me escucha, ¿no, delegado? Paredes 2 no acepta. A ver, le voy a escribir a mi compañero a ver Yo qué. no sé por qué. Daniel punto Paredes 2. Me pone, no se ha podido invitar a un alumno Daniel Paredes 2. Ahí voy a cerrar y voy a intentar.
No acepta. Profesor, no me llegó nada a mi correo. No, es que no te acepta. Claro. En todo caso, si no con el código de Classroom, profesor, para que él ingrese su código de Classroom y a ver si le permite añadirse a la clase. ¿El Classroom? El código, claro, el código de Classroom. Ahí el código es sí lo tengo en la mano, sino para que Oiga, el compañero. para que él ingrese por ahí. Claro, él pone el código y automáticamente para que ingrese al Classroom de pruébalo. G2. A ver, lo voy a escribir en el chat del Meet y cosa que lo puede. Ya, pero por acá, por este método, no me acepta. No se podéis invitar a un alumno, Daniel Paredes. Bien raro, ¿no? Y acabo de escribir, compañero, trata de ponerlo para unir en Classroom y ese es el código de la clase. Ya no tiene más alumnos, ¿no? Hasta ahora nadie más se ha manifestado, solo los que me han mandado ese correo. Ya en todo caso, si llegan a faltar, pondré el código del Classroom para aquellos que aún faltan, aunque hasta ahorita nadie más se ha manifestado, solo los que le he enviado a usted. Ya. Entonces hay 84 alumnos. Bien. Ahí nos quedamos hasta mañana, ¿eh? Luego, profe. Chao. Hasta mañana. Profesor, cuídese. Hasta luego, profesor. Luego, hasta luego, profesor, Chao. gracias. Normalizamos todo. Hasta Ya. luego, profesor. Chao. Chao, profe. Nos vemos. Hasta mañana, profesor. Cuídese. Chao. Muchas gracias. Caras conocidas. Hasta luego, profesor. Cuídese. Gracias. Nos vemos. Chao.